Bueno, ¿qué es? ¿Ya se ha acabado el Mundial o no se ha acabado el Mundial? ¿Eh? Es que no veíais los vídeos, por el Mundial. Vaya pelos que me traigo hoy. Mirad lo que tenemos ahí al fondo, el Santiago Bernabéu. Hoy, lunes, ¿qué día es hoy? A ver, ¿qué día es hoy? ¡Ojo! 19 de diciembre. ¿Habéis comprado las uvas? ¿Habéis comprado las uvas? Que luego, no, es que no he comprado las uvas. Ojo cómo se ve la fachada oeste, cómo se ve la fachada oeste, es increíble el avance que ha pegado durante todas estas semanas en la instalación de las lamas en la fachada oeste, qué brutalidad. Pero qué tal, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos de nuevo aquí en el mismísimo Santiago Bernabéu para ver las novedades que nos depara en el día de hoy, lunes 19 de diciembre de 2022. A escasos pocos días de vivir la Nochebuena aquí en el Santiago Bernabéu, bueno, y en todo el mundo, empezamos la vuelta. Bueno, pues lo que decía antes, ya se ha acabado el Mundial de Qatar 2022. Yo apenas he visto partidos de este Mundial de caca de vaca. Y nada, felicitar a argentinas y argentinos viendo este vídeo. Enhorabuena por este pedazo de Mundial que habéis ganado. Y bueno, sobre todo pues por Leo Messi, que ya ha conseguido su preciado Mundial. Así que nada, venga, nos reenganchamos aquí a las obras. Dentro de 11 días vuelve a jugar el Real Madrid. Ahora es el tema y es el centro de atención en el Real Madrid. Por favor, centrémonos, El Real Madrid es el centro de atención ahora mismo. Nos centramos ya en el mismísimo equipo blanco. Dentro de 11 días volvemos a jugar contra el Valladolid ahí en Pucela. Que Pucela, para quien no lo sepa, es otra forma de llamar a la ciudad de Valladolid, y para los vallisoletanos es un apodo y una forma cariñosa de nombrarla. Así que nada, empezamos la vuelta. Suscríbete, dale al like a este vídeo y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo aquí en el canal. Ya sabes, únete. Pues nada, venga, empezamos en la esquina de la Torre B, como siempre, después de esta pedazo de charla de JR in the Nights. Vemos que se está elevando ahora mismo una plataforma de la empresa Rewall. Exactamente, bueno, llevamos viendo diferentes trabajos en la parte superior de esta fachada, de esta esquina de la Torre B, justamente donde estamos enfocando. No sabemos el motivo exacto por el que están trabajando en ese lado, pero parece que no les termina de encajar, no les termina de funcionar o no se terminan de contentar con el resultado de estas lamas. No sabemos qué están haciendo, pero hace poco, ¿os acordáis que veíamos a un soldador trabajando en la parte superior, ahí donde los soportes verticales, donde ahora mismo no tenemos lamas? Pues no sabemos exactamente qué está pasando, por qué no ponen lamas justamente en esa parte superior y en esa esquina, ahí justamente en esa esquina. Pero así está la situación a día de hoy, 19 de diciembre, así está la situación. Tenemos una nueva grúa, tenemos una nueva grúa a disposición de la obra que están colocando aquí en la esquina de la Torre B. Ya sabéis que tenemos otra instalada un poquito más hacia allá, un poquito más centralmente en Concha Espina. Y está colocada, ya sabéis que está trabajando en la parte de la visera sur. Esa visera donde veremos luego a ver si ya han colocado algún tipo de capa o han empezado a techar. Así que vamos a asomarnos un poquito a ver si ha llegado la octava cercha. Que por lo que le he comentado a Maribel, sí ha llegado, ha llegado. Me acaban de decir por el pinganillo que ha llegado la octava, así que ahora veremos. Ahora pasaremos por ahí a ver dónde está exactamente, pero desde aquí no se ve bien, Desde aquí no se ve nada. No os preocupéis que pasaremos por la esquina de la Torre C para ver dónde está. Bueno, pues nos asomamos por encima de la valla blanca como nuestro corazón. Manuel González, un saludo desde aquí. Y aquí vemos, ojo, porque tenemos aquí nexos, Tenemos nexos. Es posible que esos nexos vayan focalizados y que vayan directamente donde tenemos ahora mismo la plataforma, que hemos visto cómo se elevaba al principio del vídeo. Es posible que lo que decíamos al principio del vídeo vayan a empezar a colocar ya los nexos en la parte superior de la esquina de la Torre B, para empezar a colocar ya esas últimas lamas que faltan por colocar y por instalar. Ojo, realmente empieza lo serio, porque ya sabéis por el último vídeo que subí aquí en el canal que están colocando nexos en diferentes partes del estadio, así que yo creo que vamos a llenar el estadio ya de gris y de lamas al completo hasta que vuelva a jugar el Real Madrid, Bueno, venga, lo que decíamos, aquí tenemos las diferentes piezas blancas que van subiendo a la parte superior del Santiago Bernabéu. Y también al lateral oeste tenemos un montón de lana de roca, un montón de aislante que van subiendo
aquí a la esquina de la Torre B, que es la siguiente fase, colocar ese aislante. Y fijaros el pedazo de dumper que tenemos aquí en la esquina de la Torre B. ¡Qué brutalidad! Por favor, Emerent, comunicaros conmigo, poneros en contacto conmigo por esta preciosa colaboración con este pedazo de dumper y que os acabo de hacer de publicidad. Venga, abandonamos poco a poco la esquina de la Torre B. ¿Qué tenemos? Antes de pasar a Castellana, ¿qué tenemos? Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a visualizar lo que tenemos a día de hoy en Castellana. Ahora por la mañana, luego por la tarde subiremos otro vídeo y se han dado prisa, bastante prisa en colocar tanto los nexos como las conexiones entre los soportes verticales, ¿eh? ¡Qué brutalidad! Perdón por ese latigazo de imagen, pero qué brutalidad cómo se han avanzado en colocar esas conexiones y esos nexos en los diferentes soportes verticales de aquí de Castellana. Mirad, mirad qué brutalidad, cómo han avanzado. Espero que os guste esta imagen desde la esquina de la Torre B, porque ahora desde Castellana se va a ver mucho peor. Ahora pasaremos por ahí, vamos a enseñar un poquito también el fibrocemento, me parece que se llamaba, toda esta parte de aquí, toda esta parte superior de los accesos de Castellana, donde ya sabéis, bueno, lo suelo decir, pero siguen todavía en stand-by, de momento no continúan trabajando en toda esta parte del Santiago Bernabéu. Venga, avanzamos, vamos hacia Castellana, veniros conmigo. Ojo porque tenemos nuevas piezas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Parecen barandillas, ¿no? Parecen barandillas, sí, parecen barandillas totalmente opacas que acaban de llegar ahora mismo a la esquina de la Torre B. Vamos a dar una vueltecita al camioncito para que veáis qué bonitas son, qué bonitas son, totalmente bañadas en gris, un gris totalmente natural, bonito, precioso, como la vida misma, y que acaba de llegar a la esquina de la Torre B. Pero se va, parece que se va, porque acaba de arrancar eso, o me acabo de ver a mí, y se va. Bueno, qué belleza, esto sí que es una belleza. Ale, hop, ya no está el camión. ¿Y dónde creéis que van esas barandillas? ¿Dónde creéis? Dejádmelo en los comentarios, por favor. Bueno, aquí estamos, justo enfrente de la esquina de la Torre B. Oye, mira qué bonito, cómo están ahí soltando chispas, como si fuese Pikachu in the Night. Bueno, pues aquí estamos en la esquina de la Torre B, pero ya en Castellana, un día más, 19 de diciembre de 2022. Vamos a ver qué novedades tenemos desde aquí. Ya sabéis que nuestro TOC preferido ha sido tapado desde hace unos cuantos días por esas conexiones entre soportes verticales para colocar las letras de Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué está llevando la grúa Torre? ¿Qué es eso? Ah, mira, nexos. Madre mía, es que se están dando una prisa. Se están dando una prisa en colocar los nexos en todo el alrededor del Santiago Bernabéu. Me da a mí que poco va a haber despejado o abierto cuando vuelva a jugar aquí el Real Madrid. Poco, prácticamente nada. Es que aún queda un montón para ver jugar al Real Madrid aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué más tenemos? Toda esa parte perimétrica de la cubierta oeste, donde todavía no han perfilado, todavía no han recortado, pero están todavía los andamios ahí. Parece que esa zona pues tiene que esperar un poquillo. Y pocas novedades más, la verdad. Muy pocas novedades más en esta esquina, así que me voy hacia Castellana, hacia Torre C. Vamos a ver esa octava cercha, a ver dónde está, dónde la han depositado. Pero antes tengo que pasar por el servicio. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al montículo de Bélgica in the Night. Aquí estamos un día más para ver qué está sucediendo en la parte de Castellana, justamente aquí en el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el suelo de Castellana in the Night, donde, bueno, tenemos diferentes elementos para montar los andamios, mucha madera, esos palets donde van quitando, pues por ejemplo, los ladrillos que tenemos a nuestra izquierda, esos ladrillos de Mazarrón. Mazarrón, por favor, poneros en contacto conmigo para esa colaboración tremenda que vamos a tener por esa publicidad totalmente gratuita. Y aquí tenemos los armarios con las lamas, esas lamas que van colocando en el lateral oeste. Los van dejando aquí acopiados, como ya bien sabéis. Algunos armarios llenitos de lamas, otros vacíos. Y aquí les tenemos, en la parte de Castellana. Aquí también se ve muy bien todo ese fibrocemento que van colocando en la parte de Castellana. Y que de momento, pues lo que decía antes, se encuentra en stand-by. ¿Dónde tenemos las lamas que vemos en pantalla? ¿Dónde están? Ahí están, en el lateral oeste. Todas estas lamas que tenemos en pantalla totalmente desnudas, pasando frío en Madrid. Madre mía, con la moto. No pueden poner un silenciador a la moto, no. Y aquí a la derecha tenemos otra instalación de lamas, donde hemos visto la semana pasada, desde el lunes hasta el viernes, estuvieron colocando
lamas en toda esta parte donde se ve un poco mal por los vestuarios y los contenedores que tenemos ahora mismo a nuestra derecha. Y lo que decía antes, aquí vemos cómo siguen colocando nexos en diferentes partes, en diferentes soportes verticales del lateral oeste, donde yo creo que las lamas se van a ver ya instalar en esta parte, pero dentro de muy poquito, dentro de muy poquito. Modo gran angular, cambiamos de vista. Aquí estamos de nuevo, hemos cambiado de vista, estamos justo detrás de los arbustos Indonite. Otra toma diferente de la fachada oeste, donde hemos visto la colocación de esas lamas la semana pasada y que de momento no han quitado sus respectivas pegatinas, esos adhesivos protectores. Y modo gran angular y nos vamos a la esquina de la torre C. Vamos, ojo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están cambiando los paneles, esas vallas fijas. Vamos a cotillear a ver qué están haciendo. Bueno, creo que lo que han hecho es cambiar esos paneles, esas vallas que tenemos aquí en Castellana, porque muchas estaban deterioradas. Creo que hay algunas que estaban hasta incluso con Courtois o algunos jugadores donde les habían pintado y demás, entonces creo que lo que han hecho es cambiar. Pero bueno, estamos en la calle y puede pasar cualquier cosa en la calle. Aquí estamos, en la cercha número 7, ya sabéis, montaron los motores hasta hace pocos días, ya está totalmente suelto, anclado. Ahora seguirán trabajando en los diferentes elementos. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 porque están trabajando en la parte fronteriza entre el tramo y el motor. Es que fijaos, madre mía, todo el óxido que tiene hasta que lo vuelven a pintar y lo vuelven a dejar blanco. Todos los trabajos que hay que hacer, Espero que no den problema, ¿no? Espero que no den problema. Bueno, aquí tenemos la cercha número 7 con los 3 tramos que lo forman. Han colocado ya los motores y veremos a ver qué es lo que hacen durante todos estos días a la cercha número 7. Lo que imagino es que tienen que traer ya muchas cerchas para seguir con el baile de izados desde la Castellana y fondo norte hacia la cubierta, porque es que si no, se vienen ya los partidos y al final no vemos las 12 cerchas en la cubierta. Pero bueno, va a dar tiempo, yo creo que va a dar tiempo, Y veo. Mira. Estoy viendo que es posible que veamos la descarga de la octava por la colocación y la forma de las eslingas, así que vamos para allá, vamos al fondo norte, a Rafael Salgado, para ver cómo lo descargan. Mientras tanto, antes quiero deciros los grados que tenemos. A ver cuántos grados tenemos. Venga, cámbiate, 8 grados. Pues la verdad es que no hace tanto frío, o eso me parece a mí. En cuanto me quede parado un rato. Bueno, aquí tenemos la séptima, que la dejamos atrás, la dejamos montando. Y aquí estamos en la esquina de la Torre C, 19 de diciembre de 2022. Estaremos muy atentos a ver si colocan lamas en toda esa parte de la fachada oeste, donde ya sabéis que han colocado lamas en la mitad inferior, lo que tenemos ahora mismo en pantalla. Y estaremos atentos a ver si siguen colocando más lamas en ese lado. De momento aquí no han puesto más lamas. Ya sabéis que esto es un indicio muy claro de que han traído una nueva cercha. Aquí la empresa AA ha traído una nueva cercha, en este caso la octava, y nuevos tramos para seguir montando aquí en el Santiago Bernabéu. Así que nada, modo gran angular y vamos al fondo norte. Vamos a verlo porque mira. Justo lo estamos viendo ahora. Justo estamos viendo cómo la descargan del camión. Estamos llegando justo en el momento clave. Momento clave que voy a ir ahora mismo para allá y vamos a ver cómo la descargan. Qué locura, Esto todo lo que pesa y lo hacen como si nada. Dejamos atrás la cercha número 7, ya nos adentramos en el fondo norte, nos olvidamos del lateral oeste. Tenemos aquí a nuestra derecha las lamas, esas lamas que van a ir subiendo puntualmente en diferentes partes del Santiago Bernabéu. Y aquí tenemos la descarga de la cercha número 8, el primer tramo que han traído. No veo el segundo, Vamos a acercarnos. Parece que solo han traído un tramo de los 3 que forman la octava cercha. De momento es lo que veo ahora mismo en pantalla. De momento vamos a aguantar aquí un poquito para ver dónde la colocan exactamente y así ya lo dejamos listo para la sentencia. Nada, es que no han traído más tramos, No han traído más tramos. Por lo que veo por aquí, no han traído más tramos, solamente han traído uno. Qué raro, ¿no? Qué raro. Bueno, ya la están desplazando, la están moviendo. Vamos a ver dónde la van a dejar exactamente. Ya sabemos que la van a llevar a estos soportes verticales, pero aún así, pues bueno, saber y despejar la incógnita de dónde la van a dejar. Bueno, pues aquí se la llevan, la alejan de mí, pero no os preocupéis porque esto está más cerca de mí de lo que se piensan ellos, porque está en mi corazón. Madre mía, no ha quedado nada bien eso, Eso ha quedado fatal.
Pero yo realmente he tocado estas cerchas, ¿eh? Esta exactamente no, pero las primeras, las que están ya en la cubierta, sí las he tocado. Todas estas partes de fibra de carbono, me parece que es fibra de carbono. Mira, ahí, oeste, ojo, ojo. Ahí tenemos datos, ¿eh? Oeste. Bueno, lo que decía, todas estas cerchas, las que están en la cubierta, las he tocado. Es decir, yo puedo decir el día de mañana, cuando ya esté inaugurado el nuevo Bernabéu, puedo decir de que he tocado las cerchas. Y además que están grabadas. Está todo plasmado en mis vídeos, así que puedo decir a la gente, no, es que te lo estás inventando. No. Tengo vídeos que lo corroboran. Vamos a ver dónde lo van a dejar. Venga, déjate de historia, JR. Y dinos, cuéntanos más sobre las obras. Es que de verdad... Bueno, vamos a seguirla porque creo que por mucho que me quede yo aquí, no significa que la vayan a dejar a mi lado. Así que vamos a seguirla y vamos a ver dónde la van a dejar exactamente. Así que la seguimos, espero que no se sienta acosada. Ahora empiezan a subirla para sobrepasar los soportes verticales y dejarla totalmente encajada entre ellos. Un poquito más suave, un poquito más suave. Bueno, pues ya ha sobrepasado los soportes verticales y va a encajarlo directamente, ahí lo vemos. Va la cercha, ese tramo de cercha entre los soportes verticales, como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Mirad cómo ya tiene que encajar perfectamente, ¿eh? Es verdad que luego lo pintan, que luego lo pueden rematar, pero hay que tener mucho cuidado de no romper los soportes verticales y no romper lo que es la cercha. Porque claro, es verdad que pueden hacer más piezas como estas, pero ya retrasaría los plazos. Ya está a punto de llegar y vamos a seguir con la ruta en breve. Vamos a ver, en cuanto toquen esta parte superior de los soportes verticales, con la parte superior de la cercha ya estará totalmente en el sitio de montaje, en el taller, como decía una personita el otro día en el directo. Realmente ahora tenemos dos talleres, dos bancos de talleres, aquí en el Fondo Norte, en Rafael Salgado, y otro allí en Castellana. Uy, a puntito, a puntito, esto se pone interesante, va a haber beso, y no nos los vamos a perder, no nos los vamos a perder. Aquí lo tenemos en pantalla, ya sabéis, darle a me gusta, darle al like, suscribíos y activad la campanita para que YouTube os avise de las notificaciones, esos vídeos y directos que vamos haciendo. Venga, está a puntito de llegar. Es que hay que ver, hay que ver todo lo que van haciendo todo este tiempo, todo este periodo en el que están las cerchas aquí, Luego las vemos todos completamente... Madre mía, pero es que viene súper deteriorada, ¿no? Viene como rascada, como que se haya dado con algo. Madre mía, bueno, luego realmente creo que tienen que poner una especie de apoyos a esta parte superior de los soportes verticales. Creo, bueno, una especie de setas, ¿no? Una especie de setas colocan ahí arriba para que no termine de dañarse toda esa parte inferior. Está a puntito ya, a puntito, se sigue moviendo, eso dijo ella. Estamos ya a puntito de ver cómo llega a su sitio. Ahora me imagino que quedarán, pues bueno, será algún operario el que diga un poquito más para allá, un poquito más para acá. Pero creo que ya está en su posición, Lo que me parece raro es porque han traído un tramo nada más y no han traído dos. Siempre traen dos y luego esa noche traen otro, el último. Y hay que ver, hay que ver porque no perdemos el tiempo. Mirad lo que tenemos ahí. Son las tuberías internas de la cercha. Han venido antes las tuberías que el propio tramo. Bueno, vamos a acercarnos ahí por encima de la valla para sacar la foto para la miniatura. Ya sabéis que entre semana pues es muy difícil ya andar por la carretera porque vienen muchos coches y no es lo mismo que los fines de semana. Así que vamos a acercarnos. Ahora no viene nadie. Bueno, sí viene, pero realmente me da tiempo. Aquí tenemos el balancín en primer plano y la cercha, en este caso la octava Tony Cross, la cercha Agosto, que acaba de llegar ya al Santiago Bernabéu, el primer tramo. Y yo que sigo con la vuelta, aquí no hay nadie que me pare. Y ojo porque aquí mirad lo que tenemos, han colocado ya las bisagras, es decir, las bisagras que estaban en la Torre C, ¿os acordáis que estaban en la puerta de la Torre C? Vamos, justamente en ese lado de allí, pues... Mirad lo que han hecho, han traído ya las bisagras a este lado de aquí, no hay tiempo que perder. Mirad dónde están las bisagras. Pero claro, no, es posible que estas sean las bisagras, pero para las cerchas, porque mirad qué grúa está cogiendo la bisagra. La grúa Holland. La grúa Holland es la encargada de colocar ahora mismo las viseras, esas bisagras que ya sabéis que las están colocando en la parte superior de las cerchas. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Creo que voy a llegar a ver cómo la suben y ya sigo.
Uy, qué tortillita más rica del José Luis, qué torrijas también más ricas de postre. Ya sabéis, calle Rafael Salgado número 11, aquí enfrente del Santiago Bernabéu. Bueno, vamos a esperar unos segundillos para ver cómo suben ese tramo de las bisagras para la parte superior de las terchas, y antes vamos a ver todo lo que está sucediendo, todo lo que hay aquí en el Fondo Norte y Rafael Salgado, donde hay un montón de plataformas, pero un montón de plataformas que me imagino que servirán y que se utilizarán para el montaje de la cercha número 8. Aquí tenemos los contenedores que ya sabéis que están demoliendo en el interior del Santiago Bernabéu y que siguen sacando. Ahí vemos contenedores totalmente llenos, a falta de que vengan los camiones a por ellos. Y pues nada, esta parte de aquí, la grúa Torre y la grúa Holland a nuestra izquierda. Bueno, pues aquí tenemos, ahora mismo está subiendo la bisagra, una de las bisagras superiores de las cerchas que están colocadas en la cubierta. Está subiendo ahora mismo hacia la parte superior del Santiago Bernabéu para seguir montando y formando esas cerchas y uniendo entre ellas. Ya sabéis que están uniendo en la parte inferior y en la parte superior. Luego a ver si podemos entrar y lo sacamos aquí en el canal. De momento esto es lo que vemos, las bisagras que están subiendo ahora mismo desde el Fondo Norte con la grúa Holland. Venga, últimas imágenes de la fachada norte aquí en Rafael Salgado y nos vamos hacia Padre Damián. ¡Wow! ¡Qué maravilla, tíos! Venga, las vamos. ¡Ale! 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 ¡Hop! Bueno, pues aquí estamos en la esquina de la torre de... Ahora hacemos, en cuanto se ponga en verde, hacemos imagen en movimiento de esta esquina. Ahí estamos, venga, avanzamos. Aquí tenemos la esquina de la torre de imagen en movimiento, también llamado Video in the Night, de la entrada oficial de JR a Padre Damián. Mirad qué bonita, ¿eh? Dejamos atrás el Fondo Norte, Rafael Salgado, con la descarga del primer tramo de la octava cercha, y entramos ya en Padre Damián a ver qué novedades tenemos. Bueno, entramos en una zona donde el otro día vimos que estaban colocando muchísimos nexos para la colocación y recepción de las lamas aquí en el lateral este, así que vamos a ver si están colocando también en el día de hoy. Pero lo que veo es que han colocado en el primer soporte, bueno, en el primer soporte ya estaban colocadas, en el segundo no, y luego en los restantes sí están todas, ¿eh? En los restantes sí están todos los soportes verticales con nexos. No sé por qué a este segundo lo han dejado con los prenexos nada más. Pero bueno, no os preocupéis porque ahí los tenemos, ahí abajo los tenemos totalmente acopiados. Un segundo que viene autobús. Es que anda que no son largos los autobuses, madre mía. Ahí vemos los nexos para seguir colocando en estos soportes verticales, así que don't worry y be happy. Vamos a ver si han colocado más barandillas en estos tramos de escaleras manuales, justamente en esta serpiente, aquí en el lateral este, donde parece que no han colocado muchas más, Parece que seguimos con las mismas de la semana pasada. La que hay liada hoy lunes para entrar al Tour. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que hoy es lunes, ¿no? Hoy es laboral. Pero claro, es que al final es diciembre, la gente viene de vacaciones, muchos turistas, que creo que he dicho turitas sin la S. Y vamos a ver, porque hay mucho movimiento aquí en Padre Damián, se escucha mucho jaleo. A la derecha tenemos, parece que están con algún martillo eléctrico. Tenemos también la plataforma que se está moviendo para un lado. Y ojo, porque, ojo, que tenemos a la plataforma moviéndose aquí en Padre Damián. ¿Qué irá a hacer? Han cortado el tráfico y todo, Han cortado el tráfico. Le dice, ven para acá, que te voy a dar una buena. Bueno, antes de pasar a la parte central de Padre Damián, vemos que están acopiando las barandillas para anclarlas y instalarlas a estas escaleras manuales que tenemos en la parte norte de Padre Damián. Venga, seguimos. Ahí va. Es que claro, tienen que cortar el tráfico porque la plataforma se tiene que mover desde este lado de aquí hacia el otro lado. Pero bueno, vamos a aprovechar a tomar estas imágenes porque estas son imágenes que no se ven todos los días. Vemos conexiones entre los soportes verticales que hay aquí acopiados, y esa es la parte prácticamente del palco de honor, o prácticamente por donde pasamos en el Tour, que no se ve nada por la oscuridad que hay. Y creo que vamos a llegar también en el momento exacto en el que quitan el último tramo de la grúa Torre, porque está enganchada con las eslingas. Madre mía, qué día hoy, ¿no? He pillado la descarga del primer tramo de la octava cercha y también voy a pillar, bueno, en teoría voy a pillar el último tramo de la grúa Torre, que ya están a puntito de quitarlo. Está enganchada con la grúa Aguilar, que está prácticamente aquí en Sagrados Corazones, y que vamos a ver cómo ya quitan ese último tramo de la grúa Torre número 4, que está aquí instalada y colocada en la plaza de Sagrados Corazones. Oye, cómo me encanta cuando hace frío y que salga este vaho, que parece que estás fumando, pero no estás fumando. Yo nunca he fumado, yo no fumo.
pero eso me recuerda a cuando era niño, que siempre lo hacía. Bueno, hablando de la grúa torre que está desapareciendo poco a poco, aquí tenemos los cachitos, bueno, cachitos no, cachazos que van dejando, que van desmantelando y desmontando de la grúa torre número 4 y que de momento pues a saber cómo se lo van a llevar. Si lo que van a hacer es desmontarla, si lo que van a hacer es desguazarla, si lo que van a hacer es reciclarla o tirarlo a la caca, no sabemos lo que van a hacer. Pero a ver si llegamos al momento exacto en el que llegan a por ello y lo sacamos aquí en el canal. Bueno, a ver si por un casual vemos la descarga de esa última parte de la grúa torre, pero mientras tanto vamos a sacar las imágenes del nuevo edificio, toda la parte de Padre Damián, donde hemos visto ahí en la parte norte que están colocando nexos. Han desplazado una plataforma hacia ese lado de ahí y ahí tenemos toda la parte central, toda la parte de la tripota donde colocaron ese cerramiento, esos ladrillos para hacer la tapia, un poco como mis dientes, un poco, pues bueno, ladeados, la verdad. Y en la parte de la izquierda igual, en la parte sur de la tripota pues empezaron a colocar esos ladrillos que la verdad que tendrán que recolocarlos, ¿no? Porque la verdad que están un poco, un diente mirando para Cuenca y el otro para Australia. Con todo el respeto a los conquenses y a los australianos, no me estoy metiendo con ellos, es un dicho. Es que luego hay gente que dice, joder Jesús, qué falta de respeto, por favor, madre mía, es que siempre te metes con los de Cuenca, siempre te metes con los de Australia. Hay gente para todo en este mundo, de verdad, es que no puedes decir nunca nada. Nunca llueve a gusto de todos. Mirad lo que tenemos en pantalla. Las barandillas que hemos visto en la Torre B me han perseguido, me han perseguido, espero que no me roben, porque ya sabéis que aquí como pestañez ya sabes lo que pasa, ¿no? Y he pestañeado y claro, porque la he pillado, pero aquí tenemos las barandillas de la Torre B. Tengo unas ganas de que acabe ya el nuevo edificio, toda esta parte del lateral este, brutal, Yo creo que es la única parte que no van a cerrar una vez que vuelva el Real Madrid a jugar aquí en el Santiago Bernabéu. Yo creo que esta parte va a costar un poquito más. Bueno, pues vamos avanzando, vamos a ver si no nos pasa lo del otro día, que me quedé aquí como media hora más o menos a que descargaran un tramo de la grúa torre. Exactamente era este de aquí. Y al final lo que pasó es que lo quitaron prácticamente de noche. Así que vamos a ir avanzando poco a poco para ver si bajan o quitan ya el último tramo de la grúa torre. Y lo que veo desde aquí es que siguen colocando nexos en la parte de la mitad inferior de estos soportes verticales al lado de la tripota. Mirad lo que están haciendo, están colocando nexos en toda esta zona para la llegada y recepción de las lamas. Vamos a cruzar, vamos a ver si pillamos esa descarga porque tengo muchas ganas de verlo, Sería el último tramo y por consecuencia un hecho histórico de ver cómo quitan ya en su totalidad la grúa torre número 4. Mira, ¿ves? Casi se me olvida. Digo, lo voy a decir cuando vaya por el fondo norte, pero al final casi se me olvida. Muchas gracias de verdad a toda la gente que me habla por privado. ¿Y este? Muchas gracias a toda esta gente que me habla. Madre mía. Pero vamos a ver. ¿Dónde va? ¿Dónde va? What the fuck? ¿Pero qué hace? No puede ir por aquí. Es un kamikaze. Bueno, venga, seguimos. Madre mía, yo flipo, de verdad. Es que hay veces que nos sacamos el carnet en la tómbola, Bueno, lo dicho, venga, muchas gracias a toda esa gente que me apoya, muchas gracias a toda esa gente que me manda los mensajes por privado, tanto por Instagram como por correo electrónico, esos mensajes de apoyo cada vez que hay un hater que me comenta. De verdad, muchas gracias, porque si no fuese por vosotros, de verdad que no estaría aquí. Oye, vamos a ver, porque estoy viendo chispitas por ahí. Estoy viendo, oye, ¿conocéis el juego de Clash Royale? Porque yo soy un enganchado a ese juego, Y si habéis escuchado la palabra chispitas, ya sabréis lo que digo. Están colocando barandillas en esta parte del torreón, justamente en esta parte baja de las escaleras manuales. Están empezando ya a colocar las barandillas en lo que es el tramo sur de las escaleras manuales, como hemos visto en la instalación en la parte norte. Vamos a asomarnos para ver cómo va el desmontaje de la grúa torre. Creo que desde aquí, a ver, no se ve nada desde aquí. No se ve nada desde aquí. Vamos a movernos. Todavía hay movimiento justamente en la parte inferior de la grúa torre número 4. Y vamos a ver si la descargan en estos precisos instantes o la descargan luego más tarde. Es que no lo sé. No sé. Madre mía, qué de piedras, ¿no? La gravilla. Bueno, a ver, quiero haceros una pregunta a los madridistas, bueno, y a los no madridistas, también, entráis en el saco.
La gran pregunta es, ¿estáis dispuestos a perdonar a Kylian Mbappé? Dejádmelo en los comentarios, porque hay mucho madridista que lo está perdonando. Lo está perdonando después del pedazo de mundial que ha hecho el francés. Mucha gente estaría dispuesto a meterse el orgullo por el... y traer de nuevo, traer a Mbappé a ese desplante que hizo a la afición madridista este verano pasado. Así que, ¿estarías dispuesto a perdonar a Kylian Mbappé? Déjamelo en los comentarios y vamos a seguir. Pues nada, aquí continuamos viendo el desmontaje del último tramo de la grúa torre. Al final sabéis lo que me va a pasar, ¿no? Que se me van a subir todas las hormigas y no voy a poder llegar vivo a casa. De momento, pues continúa igual. Están quitando ese último tramo, hay muchas plataformas alrededor y vamos a aguantar un poquito más, a ver si lo quitan. Ahí están dando martillazos para quitar los bulones, imagino, o los tornillos, esos espárragos que quedan ahí una vez que quitan la parte de la cabeza del tornillo o el perno, claro, porque al ser tan grande. Por ahí vemos, ¡pa! Bueno, falta el otro lado, falta el otro lado por quitar los pernos, así que vamos a dar la vuelta y luego ya veremos a ver cuándo lo quitan. Verdad, tío, es verdad, no me acordaba yo, me lo acaban de decir por el pinganillo, muchas gracias a esta personita que ha estado aquí y me lo ha dicho, que luego tiene como muchos niveles hacia abajo. Y es verdad, es que yo no he estado desde el principio de la obra y eso tiene niveles hacia abajo, es decir, comunica prácticamente con el parking. Y ya viendo que quedan estos pernos también, pues creo que hasta dentro de un buen rato no la van a quitar. Luego pasaremos de nuevo para ver cómo va el desmontaje. Mientras tanto, modo gran angular, 19 de diciembre de 2022 y nos vamos hacia el fondo sur. Vamos a ver qué están haciendo en la torre A. Bueno, pues están quitando los plásticos, están quitando los adhesivos, esos últimos que quedaban en esas columnas, ¿os acordáis? Que quedaban poquitos, pues los están quitando en estos precisos instantes. Ya están quedando todas las lamas completamente desnudas, a excepción de las que están arriba, las mini lamas. Imagen en movimiento de la esquina de la torre A, toda esta torre A totalmente envuelta de lamas grisáceas, como tenemos ahora mismo en pantalla. Y lo que decía, están quitando, han quitado ya los adhesivos protectores que tenían esas lamas, esas 4 o 5 lamas que faltaban por quitar aquí, ya las han quitado. Ya falta de quitar también las de la parte superior. Ahí están, vemos cómo aún faltan por quitar esas pegatinas, esos adhesivos protectores de las mini lamas que tenemos en la parte superior de la torre A. Qué bonito, qué bonito, tío, qué bonito cómo está quedando todo esto. Bueno, más barandillas, más barandillas que están llegando al Santiago Bernabéu. Qué locura de lunes, por favor. Venga, vamos al fondo sur, estamos en el fondo sur, ya aquí en Concha Espina, última parada, luego entraremos al interior del Santiago Bernabéu porque hay novedades, hay novedades, me comunican por el pinganillo de que hay novedades en el interior, así que luego entraremos. Ya sabéis que yo no soy socio y tengo que pagar la entrada, así que a mí me tienen que decir por el pinganillo, oye, que hay novedades, paga la entrada y entra, moroso, y entonces es cuando entro, pero si no, no entro, es que no entro, porque yo, la verdad es que no puedo gastarme el dinero así como así. Ya sabéis, si eres una empresa, si quieres publicitarte aquí en el canal y quieres hacer una colaboración para poder yo entrar durante todos los días o al menos 2 o 3 veces a la semana, pues ponte en contacto conmigo, ya sea, tienes mis redes sociales justamente ahí abajo en la descripción del vídeo, ya sea por correo electrónico o por Instagram, como quieras, donde quieras puedes ponerte en contacto conmigo para yo publicitar tu marca y yo pues poder entrar al interior del Santiago Bernabéu. Bueno, aquí tenemos un pedazo de camión que está recibiendo esa tierra que van sacando del interior, que van sacando del hipogeo. Sí, y también han ido sacando pues la tierra de la ampliación del túnel logístico, que han ampliado un poquito más y me imagino que ya estarán hormigonando toda esa ampliación del túnel logístico. Luego lo veremos. Vamos a avanzar. Bueno, pues últimas imágenes del vídeo, luego entraremos al interior, estaremos por aquí por la zona a ver si tenemos novedades y actualización para poder sacarla aquí en el canal. Así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras, y nos vemos muy pronto. Chao, pescado.